Perfecto, gracias. Buenos días a todos. En nombre de la Junta Directiva de Asocupa, les damos la bienvenida a la capacitación Criptoactivos, cómo mitigar el riesgo que no vemos en la transacción bancaria. El día de hoy tenemos el honor de contar con la presencia de Guillermo Fernández como expositor y como moderador. Nos acompañará el licenciado Abdiel Castrellón, miembro de Asocupa. Le compartiré una breve biografía de nuestro panel de la mañana de hoy. Tenemos al señor Guillermo Fernández. Guillermo es fundador y CEO de BlockPliance. Su empresa desarrolló un puntaje de riesgo para direcciones de blockchain, permitiendo que instituciones financieras cumplan con los requisitos regulatorios de AML, BSA y OFAC al proveer servicios a clientes cuyos fondos provienen de criptomonedas. Previo a BlockPliance, Guillermo fue uno de los creadores de la primera plataforma de rastreo y monitoreo de COVID-19 en los Estados Unidos, opendemic.org. Anteriormente, Guillermo se desempeñó como banquero privado y asesor de inversiones en el área de gestión patrimonial del Ocean Bank, especializado en los mercados de Venezuela, Brasil y Argentina, siendo el banquero más joven de la unidad. Gerenció más de 100 millones en activos y fue responsable de los servicios bancarios para la oficina multifamiliar de Ocean. Guillermo inició su carrera en Citibank en el año 2012. Su experiencia en blockchain data de ese mismo año, cuando identificó Bitcoin como solución para mover dinero de su país natal, Venezuela, a los Estados Unidos. Guillermo es graduado summa cum laude de Bentley University con título en Economía y Finanzas y actualmente reside en Nueva York. Como nuestro moderador de la mañana de hoy tenemos el honor de contar con la presencia del licenciado Abdiel Castrellón. Es licenciado en Finanzas y abogado, profesor universitario del curso de Derecho Bancario en distintas universidades en Panamá, certificado como profesional antilavado de activos, CPAML, emitido por el FIBA, cuenta con experiencia de haber laborado como coordinador financiero de la unidad especializada en delitos de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo del Ministerio Público de Panamá, oficial de inspección de la Superintendencia de Mercado de Valores, analista financiero en la Superintendencia de Bancos de Panamá y gerente de cumplimiento en firmas de abogados y distintos bancos privados en Panamá. Actualmente se desempeña como gerente regional de Septinel para Centroamérica, Colombia y el Caribe. Para las preguntas, favor hacerlo en el box de preguntas y respuestas, y Abdiel pues moderará las mismas. Entonces, Abdiel, te paso la palabra para que inicien entonces con la capacitación. Gracias. Gracias, Lorena. Buenos días. Generando un poco de contexto también para el webinar que vamos a tener hoy y vamos a disfrutar de la conversación con nuestro amigo Guillermo. A Guillermo tuve la oportunidad de conocerlo en FIBA, fue uno de los panelistas de fondo en el Congreso Antilavado de FIBA este año y presentó una solución informática que para mí resultó muy novedosa. Realmente la presentación me impactó mucho y logré convencerlo de que nos acompañara en el Congreso de Asocupa en el próximo octubre. En esta conversación que vamos a tener hoy día queremos introducir un poco algunos asuntos que vamos a conversar con la audiencia del Congreso el próximo octubre. Guillermo, mira, en materia de criptomonedas hay las personas, tanto los usuarios como los reguladores, como los oficiales de cumplimiento, estamos en diferentes niveles de conocimiento. Por introducir el tema, quiero apalancarme en tu presencia para que nos hagas una breve explicación que genere contexto respecto de qué son las criptomonedas y cómo funcionan. ¿Qué esperamos de ellas en materia de banca? Danos un pequeño contexto introductorio, por favor. Por supuesto, Diego. Bueno, primero que todo, feliz día a todos. Muchas gracias por tenerme en este espacio y bueno, por la invitación y la dedicación que han tenido a hacer lo que estamos construyendo. Señorita Lorena, gracias por la introducción. Uno no se acostumbra a escuchar las cosas que ha venido haciendo en ese contexto, ¿no? Pero la verdad es que
Ya son 10 años en la banca y 11 años en el mundo de criptoactivos. Con eso empiezo a decirles de que criptoactivos o criptomonedas no es algo que nació en los últimos 3 o 4 años, como de pronto muchos de nosotros o de las personas presentes han escuchado. De hecho, el concepto de una criptomoneda viene desde los años 80. Desde el año 1986 se están trabajando a nivel académico y a nivel de, más que todo a nivel teórico y académico, se trabajaban ideas de un dinero virtual, un dinero que pudiera ser movido a través de lo que en ese momento eran redes privadas, que luego se convierte en una red pública que conocemos como el Internet. En 1993 nace la primera blockchain funcional. El tema es que estas blockchain, que son cadenas de computadoras que mueven información que de una manera tiene sincronía una con otra y tienen dependencias. Un archivo tiene dependencia de archivos anteriores a ese. Es como si uno jalase en una carpeta de acordeón y uno sacase una carpeta y cuando sacas una, al final hubiera un hilo que une esa carpeta con la siguiente. Y a medida que las vas sacando, siempre van saliendo nuevas carpetas, ¿no? Exactamente el mismo concepto es una blockchain. Lo que es innovador de Bitcoin específicamente, que es posiblemente la criptomoneda más conocida en el mundo, es que todos los intentos anteriores habían sido siempre teóricos, nunca se habían podido poner en práctica. Porque cuando Guillermo le mandaba algún valor a Abdiel, quedaban en el Internet o en el mundo digital, quedaban 2 copias de ese archivo. De la misma forma que si nosotros agarramos nuestro WhatsApp y le mandamos a alguien una foto, esa foto queda en nuestro equipo y también está en el equipo de la persona que la recibe. Eso se conoce como un problema de doble gasto. Si yo le mando a Abdiel $1, el dólar tiene que salir de mi cuenta y entrar a la de él. Pero cuando quedaba el espejo de eso en ambos lados, ahora en vez de haber $1, habían $2 en circulación. Bitcoin fue la primera que logró solventar ese problema y combinarlo con el concepto de una blockchain, de una cadena de archivos, una cadena de bloques para mantener esa contabilidad. Bitcoin soluciona ese problema utilizando una ecuación matemática, que es lo que se conoce como el hash, que es el proceso que tienen que solucionar los famosos mineros para poder recibir Bitcoin o transactar en Bitcoin. Pero en sí, la idea de una cadena de bloques no es más, en realidad, que una cadena de archivos que todos podamos trabajar al mismo tiempo. Entonces, si quieren simplificarlo y abstraerlo a cosas que seguramente todos nosotros trabajamos en algún momento, vayan de vuelta a la contabilidad de hace 10 años, previo a QuickBooks y previo a Quicken y a estos sistemas, y piensen en esos libros contables que utilizábamos anteriormente. Ahora imagínense ese libro contable de deberes y haberes, o de créditos y débitos, puesto en un Google Docs, que todos pudiéramos trabajar al mismo tiempo. Eso es básicamente el concepto detrás de una criptomoneda. Hay un récord público, el libro contable público, y todos los participantes podemos verlo y algunos pueden editarlo al mismo tiempo. Todos lo podemos ver. ¿Quiénes lo pueden editar? Los que hacen transacciones y los que minan transacciones. Ese es el concepto más básico de lo que es una blockchain. Eso dio origen a Bitcoin y por consecuencia el éxito de Bitcoin, moneda lanzada en el 2008 por una o un grupo de personas misteriosos, no se conocen todavía realmente quién es el lanzador, el creador de esto, da origen a otras monedas subsecuentes como Ripple, que seguramente lo han escuchado en las noticias últimamente por la demanda que ganó al SEC, Ethereum, y de ahí fueron lanzando pues distintos tipos de monedas con algunas variaciones, pero todas al final son un producto de un récord público que todos podemos trabajar al mismo tiempo. Mira, yo cuando converso con mis estudiantes en la clase de Derecho Bancario, a mí me gusta introducir el curso explicando un poco respecto de qué es el dinero, qué entendemos las personas por dinero. Eso me permite a mí generar contexto también a algunas
capacitaciones para entender, si vamos a utilizar la nomenclatura anterior que había en la legislación panameña de lavado de dinero, ahora el delito del tipo pena se llama lavado, blanqueo de activos. Hubo una evolución en la norma en este sentido, ampliando el contexto a diferentes activos que no necesariamente son dinero o en moneda de curso legal en una jurisdicción. En este sentido, quizás por algo de definición práctica, trato de definir dinero como cualquier activo que las personas o los agentes económicos están en entendimiento de poderlo aceptar como contraparte o como contrapago en una transacción comercial. En este sentido, me gusta también hacer una analogía quizás muy propia de nosotros aquí los panameños. Aquí los panameños ganamos algo de tokens cuando consumimos en algunos supermercados. El rey nos regala unos puntos dorados, la Rocha unos puntos rojos. Pero ¿qué pasaría en un ecosistema donde yo con mis puntos del rey, del supermercado, los puntos amarillos, me pudiera ir a la farmacia Rocha y comprar medicina y hubiera un gran ejercicio de compensación? Tendríamos que entrar a hacer una distinción respecto de qué es dinero de curso normal y cómo el activo digital podría funcionar como medio de pago en un proceso transaccional. Entonces, pudiera resultar conveniente o no adquirir estos activos para perfeccionar transacciones quizás internacionales, dándole la vuelta a los costos bancarios tradicionales. O sea, los costos de una transferencia internacional en el sistema bancario son elevados, dependiendo de la jurisdicción, dependiendo de la plaza y de la banca. Entendiendo que blanqueo de activos, y una definición que nada más por mera formalidad le introduzco, pues, es introducir dinero ilícito al sistema económico tradicional y procurar hacerlo lícito para al final pues, poderlo utilizar en una manera eficiente. ¿Cómo entra, coméntanos desde tu óptica, cómo entra los activos digitales, llamémosle activos digitales, en el proceso del blanqueo de capitales en el comercio internacional o en las transacciones interpersonales? Mira, tú de verdad diste un ejemplo excelente, que es el ejemplo de los tokens, de lo que llaman rewards token, o recompensa de lealtad, ¿no? A una compañía en particular. Así como eso tiene cierto valor, y de hecho la ley exige que todos esos loyalty points, esas recompensas de lealtad, tienen que tener un valor y normalmente se les asigna el valor de 1/10 de centavo. Exactamente igual funciona con los criptoactivos. Tienen un valor, distintas mercados lo van a aceptar distinto, ¿no? O sea, el valor del Bitcoin no es necesariamente exactamente el mismo en un exchange que en otro. Hay unas oportunidades de arbitraje pequeñas, pero lo importante aquí es que tienen un valor. Y ese valor incentiva a las distintas personas a adquirirlo, ya sea por especulación o por solución de problemas. Como bien lo comentó la señorita Lorena al principio de la introducción, yo consigo Bitcoin era precisamente por una situación personal y familiar donde en Venezuela se volvía muy complicado adquirir de la moneda local, el bolívar, a el dólar. Había que acudir al mercado negro. El mercado negro, si bien es algo que legalmente cae dentro de lo que es la jurisdicción del lavado de activos, porque es una conducta ilegal y es una conducta que, tal como lo dice el nombre, mercado negro, está por fuera del margen de la ley, es algo común. Es algo común en cualquier jurisdicción donde las monedas son restringidas. Se ve en Venezuela, se ha visto en Brasil, se ha visto en Nicaragua, en este momento lo estamos viendo muy fuerte en Argentina. Allá existen varios modelos de mercado negro, el dólar blue o inclusive algunas otras cosas de ese estilo. Entonces, ¿qué sucede? Que se vuelve atractivo acudir a activos no tradicionales que tienen mayor liquidez y que solucionaban problemas. En ese momento para mí fue el Bitcoin. Era muy fácil entrar de bolívares a este activo Bitcoin a través de plataformas de intercambio interpersonal, lo que se llama mercados P2P, persona a persona. Yo decía, quiero comprar un Bitcoin, enviaba 1 millón de bolívares
que en el momento eran $200, comprabas un Bitcoin y te enviaban a tu billetera. Esa transacción en sí, en realidad, fue un lavado de bolívares. Nosotros pudimos entrar de una moneda restringida a un activo que es aceptado en cualquier parte del mundo. Sucede que la ley para el año 2012, cuando empezamos con esto, no contemplaba la palabra activo digital ni la palabra Bitcoin. Hoy en día es distinto. Hoy en día, si tú estás en Argentina, donde la moneda es restringida y estás utilizando Bitcoin para sacar moneda de curso del país, estás efectivamente violando la ley de lavado de activos. Y por supuesto, cuando tú haces la transacción inversa, vendes el Bitcoin y recibes dólares en los Estados Unidos, ahora generaste una doble penalidad para ese banco que lo está recibiendo. Porque no solo no entienden de dónde vino, sino que también facilitaron la violación de esa ley internacional o de esa ley de otro país, ¿no? Entonces, ahí es un poco donde empieza a jugar el juego del lavado de activos. Podemos obviamente tomarlo a los extremos o a los casos de uso vamos a decir, más apenados o más fuertes, que son los casos de uso ya de criminalidad nata, ¿no? Entiéndase, cuando tú entras al mercado, a dark web markets o a la web oscura o la web negra, y quieres comprar drogas o pornografía o armas o tipos de servicio de todo tipo, y normalmente el método de pago desde el año 2013 en adelante tiende a ser algún tipo de criptoactivo. Del 2011 al 2014, el criptoactivo preferido del dark web era el Bitcoin. En el 2014, el FBI, conjunto de Interpol, arrestan a un caballero llamado Ross Ulbricht en California, que llevaba el mercado como el eBay, pero del darknet más grande de todos, llamado Silk Road. Y eso fue la primera vez que se pudo demostrar que existían habilidades de rastrear ese dinero a través de la cadena. Entonces cambiaron, los criminales por preferencia, cambiaron a otra moneda. Por un tiempo fue Ethereum y luego rápidamente Monero. Hay otras que se llaman Zcash, hay cientos de monedas distintas. De hecho, hay más de 4.700 distintas criptoactivos. La mayoría son lo que llaman shitcoins, que son monedas que tienen un mercado total de capitalización muy pequeño y muy poca liquidez. Pero la realidad es que no importa si estás usando Monero, Dash, Zcash o alguna de estas llamadas privacy coins, siguen siendo llevadas por una ecuación la cual es reversible para empresas como la nuestra y para entidades del gobierno como la policía, el FBI, el IRS, etc. Entonces, el lavado de activos viene ya sea por transacciones naturales de personas, como cambiar dólares a otro tipo de moneda, o ya sea por transacciones criminales con mala intención, como las que estamos describiendo. En Panamá, te cuento que en los últimos 2 o 3 años yo realmente vine a crear algo de contexto práctico de cómo funciona el mercado de criptoactivos para lo bueno y para lo malo. ¿Qué pasa? En la práctica tenemos en la plaza, nosotros somos un país tradicionalmente muy bancarizado. Entonces, tanto personal como comercialmente, dependemos de nuestra cuenta bancaria para realizar actividades propias de nuestro día a día. En este sentido, en los últimos 3, 4, quizás 5 años, empecé a atender a algunos clientes que operaban en el mercado de remesas, en el mercado de casas de cambio, que estaban interesados en estos sectores. Y me fui percatando de que integran en su oferta de servicios de manera operativa el uso de activos digitales para prestar algunos servicios. Por ejemplo, el tema de las remesas a Venezuela. No existe transferencia de dinero directo vía Estados Unidos o vía ningún otro corresponsal que se utilice desde la plaza. Entonces, el activo digital viene a ser una herramienta que te permite hacer llegar activos a Venezuela. Entonces, no necesariamente estás convirtiéndolo en activo ilícito, pero se desconoce en manos de quién puede quedar este activo digital. Pero como contrarregistro en la plaza,
algunos operadores, algunas casas de remesa o algunos, inclusive algunos particulares, no necesariamente personas con licencia, introducen este dinero que recogen en efectivo en sus cuentas bancarias. ¿Qué medidas consideras que pueden tomar los bancos para prevenir y detectar posibles operaciones de blanqueo de activos con criptomonedas? Mira, excelente. Entonces ahí entramos directamente en materia. Tú lo has dicho bien. La realidad es que en preparación, no solo a la reunión que tenemos hoy, sino también un poquito ya preparando lo que vamos a hacer el mes siguiente en persona en la conferencia, estaba haciendo un análisis de entender cuándo nacieron las primeras comunidades de cripto en Panamá. Conseguí un grupo de Facebook, Bitcoin Panamá, año 2011. Es decir, que ya para el 2011 aquí, una comunidad pequeña, tenía 86 miembros en el año 2011, pero estaban bastante activos en Panamá. Logramos reconocer algunos de sus nombres de usuario en un foro común de la comunidad de cripto llamado Bitcoin Talk, que de hecho sigue existiendo, lo pueden revisar. Y te das cuenta de que parte de la discusión del año 2011 que había ahí era cómo iban a hacer ellos para justificar al banco local este dinero digital. Y mucha de la conversación era en relación a narrar o decir que era como comprar tarjetas de regalo, comprar internet, o sea, lo que llamaban en el momento, el término que se usaba mucho era funny internet money, dinero ficticio, dinero de monopolio, ¿no? Y sorprendentemente la narrativa y las conversaciones que se tienen en el foro son divertidas de leer, porque te vas dando cuenta de que este usuario cuenta cómo su banco le hizo una pregunta y la persona contestó, no, es que yo estoy haciendo esto para comprar dinero por internet, y el banco no consiguió entender absolutamente qué es lo que estaba pasando en realidad. Eso no significa que las personas sean malas y que estuvieran haciendo cosas malas. Es más, con mucha seguridad, en aquel momento era más, o sea, era todo un poco experimental. Entonces la intención no creo que fuera criminal. Pero la realidad es que conforme fue pasando los años, ese problema solo ha crecido. Y el tema está en que los clientes se han vuelto mucho más inteligentes en su manera de cómo contestar la pregunta de dónde salió este dinero o de dónde vienen los activos o cuál es el origen de estos activos. Y los bancos, un poco por la falta de entendimiento y la mala comunicación que tienen ante el tema y ante sus clientes, han creado un incentivo inverso a lo que deberían estar generando. Los bancos tienen la obligación de conocer bien a su cliente a través de el KYC, a través de la debida diligencia, etc. El problema está en que cuando tú empiezas a enviar señales mixtas o señales, lo mismo que está haciendo el SEC en los Estados Unidos ahorita, regulación por imposición de ley, por esfuerzo, por sentencia, regulation by enforcement. Cuando tú agarras y cierras a alguien la cuenta, no, porque hizo una transacción de cripto y cierras la cuenta, y esa persona se lo dice a los amigos, crean esta narrativa de que si tú dices cripto, te cierran la cuenta en el banco tal. Entonces, ¿qué sucede? Que la gente va a usar el cripto, pero no te lo va a decir. Entonces, ahí es donde está la posición y el título de la charla de hoy. ¿Qué pueden hacer los bancos para empezar a entender realmente cuándo hay cripto y cuándo no? Lo primero que debería hacer cualquier banco, sea en Panamá o sea afuera, es revisar un poco el mensaje que están llevando ante sus clientes. Entender si están promoviendo que los clientes te mientan. Ayer conversábamos en nuestra preparación un poco sobre este caso particular que yo como banquero tuve en el banco donde trabajé, donde habían clientes que movían $1,500,000 y todo era préstamo familiar o ventas de arte. Y a veces mandaban la misma factura con la misma foto del mismo cuadro 2 o 3 veces y lo que hacían era cambiarle el monto, ni la fecha. ¿Hasta qué punto la providencia de Safe Harbor legal en los Estados Unidos permite que el banco utilice eso como una justificación? Porque la realidad es que existe este concepto de duda razonable
razonable o de persona razonable, donde si tú como banquero o la persona agente de cumplimiento que trabajaba de la mano con nosotros recibe 4 veces la misma obra de arte con la misma factura en distintos montos, debería de consultar, oye, este cliente definitivamente no nos está diciendo lo correcto. Entonces, lo mismo, o sea, esto es un ejemplo no Bitcoin de incentivos que se crean por el mal manejo de la narrativa y muchas veces por falla no del área de cumplimiento, sino del área de negocio. Normalmente el banquero ahí es el que está transmitiendo el mensaje de la forma incorrecta. Entonces, eso es lo primero que yo les invito a participar o a revisar internamente. ¿Qué le están diciendo sus empleados de primera línea, sus banqueros, sus asesores, a los clientes? Les están diciendo, no, mira, no me digas qué es Bitcoin, o mira, mejor dime efectivamente qué es lo que está pasando para entender el riesgo que representa y documentarlo debidamente. Creo que ese sería el punto para empezar. El punto número 2 es internamente, el banco tiene que utilizar ya sea su solución, voy a decir un par de nombres, Yellowhammer, Finserv, dependiendo de qué modalidad, Thomson Reuters, dependiendo de qué modalidad utilicen internamente para el análisis de transacciones, debería haber una integración con algún sistema o algún listado de proveedores de servicios de activos digitales. En inglés se les llama VASP, Virtual Asset Service Provider. Hay listas públicas, si tienen conexión directa con el sistema Fed, la Fed les puede proveer una. El IRS, la Oficina de Investigaciones Criminales, también dispone de una lista que pueden entregarle a sus entes, vamos a decir, participantes o a sus asociados, que tienen unas 2 o 3 mil nombres de compañías muy grandes que ustedes deberían de poder revisar. O sea, si ustedes en algún momento ven, a ver si puedo compartirles momentáneamente mi pantalla para mostrarles una imagen directamente tomada de cuenta de banco. Aquí pueden ver, si ya lo están viendo, esto es un estado de cuenta de una cuenta bancaria. Aquí al final puedes ver que hay muchas transacciones de Venmo, unas transacciones bastante normales, pero hay una transacción aquí en particular que tiene la palabra Coinbase. Esto es una transacción de prueba, es una transacción pequeña, son $41 nada más, pero es parte de una serie de transacciones que nuestro equipo ha venido haciendo. De hecho, pueden ver aquí que esto es una cuenta personal. Entonces, algo como esto, que pregúntense internamente, ¿qué sucede en su institución si un cliente hace esta misma línea de transacción? ¿Qué procedimientos tienen internamente para reconocer que la palabra Coinbase es un exchange? Tienen que haber metodologías internamente ya diseñadas para que palabras como Coinbase, Kraken, Ripio, Binance, PayPal, Robinhood, ese tipo de palabras ustedes puedan entender que son proveedores que dentro de las cosas que venden servicios de activos digitales. Y ustedes puedan preguntarle al cliente exactamente qué sucedió ahí. Todavía existe mucha confusión dentro del mundo de cripto, donde el mismo cliente no entiende el 100%. Creo que entiende más que el banco, pero menos de lo que debería de los temas de cripto. Entonces, cuando ustedes le piden al cliente, bueno, ¿cuál es su número de cuenta? Que en el mundo de cripto se llama su billetera o su número de billetera. La gente como que no lo entiende bien y piensa que es una pregunta que el banco no debe hacer. Legalmente el banco la puede hacer, ¿ok? Porque preguntarle a alguien su número de billetera es exactamente equivalente y ya existe procedencia legal de esto, ya han habido casos que han ido a corte y han sido ganados, donde preguntarle a alguien su billetera es equivalente 1 a 1 de preguntarle a alguien su dirección de email.
En el año 98, el año 2000, 2001, cuando un banco preguntaba la dirección de email, no existía nadie que la quisiera dar. La gente como que te miraba feo, ¿no? Por preguntar eso. Hoy en día, la gente entrega primero la dirección de email que cualquier otra cosa. Prefieren darte el email que darte, no sé, el apellido. Exactamente el equivalente es dar una dirección de cripto. Porque como comentamos al principio, estas direcciones de cripto son parte de un Excel público, por decirlo así, donde todas las direcciones son públicas. Entonces tú lo que estás pidiendo es, dame una dirección que ya es pública, pero reconoce de alguna manera que tú como cliente tienes control de esa dirección. Entonces ese sería el primer paso que yo les invitaría a hacer. Si ustedes ven que a través de su sistema su cliente está recibiendo o enviando dinero a alguno de estos nombres ya registrados como Virtual Asset Service Providers, tengan un proceso de entender qué hizo ese cliente. No cierren la cuenta solo porque el cliente transactó con Coinbase, porque la realidad es que van a crear el incentivo opuesto de lo que ya hablamos. Lleven el proceso de entender la debida diligencia de qué hizo el cliente. No hay nada de malo, inclusive Panamá tiene un marco legal suave, pero lo tiene por lo menos, donde los clientes pueden hacer trading sin ningún problema con cripto. Y no está penado utilizar cripto. Entonces ustedes no pueden o no deberían tratar de enforzar algo que sale o contradice ese marco legal directamente, sino que más bien deberían de entender qué hizo el cliente, porque de pronto el cliente se ve muy bien en su lado bancario, el tipo dona a la iglesia, va a misa los domingos, hace todo, pero ustedes cuando hacen su debida diligencia se dan cuenta de que el cripto que está recibiendo viene de una procedencia dudosa o el cripto que está enviando de pronto es para comprar pornografía infantil. Ese caso puntual de comprar pornografía infantil con cripto existe, pueden buscarlo, voy a ver si les comparto aquí un momentito un caso de una página web en el dark web llamada Welcome to Video, que era una página donde cuando 16 distintas alianzas a nivel gubernamental logran tumbar estos servidores, consiguen la mayor cantidad de contenido nunca antes visto de pornografía infantil. 355,000 videos completamente nuevos. Se han arrestado más de 200 personas a nivel global y algunas de esas personas, cuando han hecho su debida diligencia en los bancos, se han dado cuenta de que ninguna conducta bancaria hubiese en algún momento dado con que estas personas tenían esta conducta criminal por otro lado. Fue solo su conducta cripto lo que logró hacerlo. Entonces, quién sabe, o sea, de pronto haciendo la debida diligencia llegan a un punto que les enseña algo del cliente. Abro espacio antes de migrar a la parte más compleja y la parte más abstracta, que es los que hacemos con los que no están en esa lista, por si hay alguna pregunta o si Abdiel tiene algún comentario. Mira, mientras encuentras lo que nos quieres compartir, te cuento qué información he podido recabar en la plaza. ¿Qué sucede en Panamá? Más que recibir transferencias directamente de un exchange reconocido como Coinbase, como Binance, como Kraken, en la plaza opera la compensación de cripto P2P. Una plataforma como Binance, por ejemplo, te oferta el uso de sus recursos para que hagas la compensación dentro de la plataforma y tuve la oportunidad de visualizar algunas transacciones de compensación de cripto de manera directa. ¿Qué pasa? En la plaza panameña no tenemos un marco regulatorio que trate el tema cripto. El año pasado, creo que fue el año pasado, el año antepasado, no recuerdo exactamente, hubo una discusión en la asamblea por tratar de pasar una ley de cripto. Yo tengo una opinión muy personal, yo traté de participar en estas discusiones, atendí a varias de las reuniones y creo que el proyecto tenía mucho margen de mejora porque cometió algunos errores, en mi opinión, muy puntuales, de mencionar directamente los nombres de las monedas. La posición de la superintendencia de banco fue decir, esto riñe con el negocio bancario en la plaza.
la superintendencia del mercado de valores dijo, yo sí entiendo el negocio, esto no es un currency, esto es un activo digital y tiene un comportamiento similar al que encontramos en otros activos en el mercado de valores. Yo lo entiendo, yo lo puedo regular. Sin embargo, el proyecto fue vetado a nivel presidencial. Creo que no era había un momento coyuntural en el que estamos tratando de salir de la lista gris, que añadir nuevos escenarios de estrés pudiera no resultar conveniente de cara a la salida de la lista gris que estamos esperando en este momento. Pero en la práctica, ¿qué sucede? Tenemos clientes bancarios que adquieren activos digitales para especular con la ganancia o para ganar de alguna manera en la compraventa del activo digital. Por otra parte, tenemos otros clientes que están tratando de acumular estos activos. Al no salir a la luz, a la vida, al no nacer un marco regulatorio claro, transparente y uniforme, todos los que tengan activos digitales en la plaza siguen operando en cierta irregularidad. No es ilegal, sin embargo, es poco comprensible. Entonces, en la práctica, quien tenga Bitcoin o quien reciba Bitcoin como compensación de alguna transacción comercial, la postea en Binance. Me permite utilizar a Binance como referencia nada más, existen otras plataformas. Dentro de Binance, y esto funciona así, para generar algo de contexto en la audiencia para quienes no hayan tenido la oportunidad de ver cómo se perfecciona una transacción. Entras, seleccionas el país, seleccionando el país, te preguntan la moneda en la que quieres la compensación, te dan opción multimoneda, y luego indica, la misma plataforma te pregunta en qué banco quieres perfeccionar la transacción y te abre una lista con los nombres de la mayoría de los bancos más importantes en Panamá para perfeccionar la transacción. Te da una lista de clientes de Binance que están dispuestos a pagarte directamente en tu cuenta bancaria en el banco que has indicado. Inmediatamente posteas la orden de compra. Gabriel Castrellón ha seleccionado a Guillermo Fernández y tú ofreces comprar y yo ofrezco vender. Te pido que me compres, tú aceptas la transacción. Binance retiene el activo digital de mi wallet y en ese momento queda Binance a la espera de que Guillermo confirme que le ha pagado a Abdiel. Y Binance le pregunta a Abdiel, ¿ya recibiste el pago de Guillermo? Y en cuanto yo me meta en mi banca en línea y observe la transacción en firme y ejecutar y que he recibido el dinero, le digo a Binance, la recibí y liberan el activo digital y le transfieren a Guillermo. Pero en el camino hay un chat, así como el que tenemos aquí en la reunión, donde el comprador del activo digital le pregunta al vendedor, ¿qué información te pongo en el motivo de la transferencia? Si es que es una transferencia. Y se le puede poner cualquier tipo de nomenclatura. Pago de compra de zapatillas, asesoría legal, la que más te guste. Entonces, en la práctica, ¿qué está pasando en el sistema bancario? Guillermo le envió una transferencia a Abdiel y en el motivo de la transferencia le puso acuerdo comercial, asesoría legal, servicios prestados. Y siempre y cuando no supere el perfil de Abdiel y el perfil de Guillermo, el volumen transaccional para el banco, fue invisible lo que pasó. Este mismo modelo de negocio lo utilizan a gran escala algunos compradores en gran volumen que tienen licencia bancaria, algún otro tipo de licencia financiera, casa de empeño, casa de cambio, casa de remesa, y reciben el efectivo, y como ellos tienen grandes volúmenes de efectivo y tienen una licencia que les permite ejecutar ese negocio, después lo llevan perfectamente al banco. Entonces, tenemos un ecosistema que está funcionando en la plaza. ¿Qué me di cuenta en Miami? Y te pido tu ayuda en este sentido. Me di cuenta que algunos bancos corresponsales saben que este tipo de negocios se están perfeccionando en los bancos, a pesar de que los bancos realmente no llegan al entendimiento de que
necesariamente de que dentro de su cuenta se está realizando algún tipo de compraventa o compensación de operaciones de cripto. Entonces, ¿qué hacemos como sistema financiero para, nos planteaste que debemos incentivar a los clientes que declaren que operan con cripto, pero ¿qué otras medidas entonces podemos introducir para tratar de detectar quizás algunas operaciones anómalas, Guillermo? Claro, Abdiel, o sea, precisamente ahí abres la puerta a lo que vendría siendo pues la segunda parte de esta charla, que es la parte más difícil. Es qué hacer cuando la transacción de cripto no es realmente visible al banco, ¿no? O sea, es fácil, entre comillas, a pesar que no lo están haciendo, más del 98% de los bancos con los que hemos consultado no lo hacen, de tener un listado de Virtual Asset Service Providers y chequear. Eso sería lo primero. Pero en los mercados P2P no vas a ver esos nombres, porque la transacción, a pesar que el Guillermo hizo su transacción en Binance con Abdiel, en el lado bancario nunca va a mencionar Binance. El lado bancario solo va a ver la transacción de Guillermo a Abdiel. Y ahí es donde entramos en el tema que tú bien comentabas, el asunto. Bueno, ahí viene un poquito lo que hablábamos inicialmente de qué le hemos dicho a nuestro cliente. No puedes poner la verdad. Si tú pones que es cripto, te fusilamos la cuenta. No te dura ni una transacción más. Eso es más o menos lo que el cliente entiende. Entonces, la gente no pone cripto. La gente no va a poner transacción P2P con Abdiel. Remesas para mi mamá. La gente no pone esas cosas. La gente va a poner qué hace Abdiel. Abdiel es abogado. Entonces, bueno, gastos legales. Abdiel es médico. Consulta. Abdiel es psicólogo, sesión, o sea, eso es más o menos lo que empezamos a ver. Y de hecho, tú bien lo comentaste, supongo que lo has visto en persona, ese chat que te sale en el P2P no es para uno ni conocerse, ni hacer, ni pautar una cita. Ese chat es muy puntual. Es, hey, ¿qué te mando? Mira, yo soy abogado, pon tal cosa. Ok, chévere. O sea, las transacciones son muy puntuales. Me parecería interesantísimo, solo porque veo que tenemos 88 personas conectadas y supongo que estas personas participarán también, o algunas de ellas participarán en la sesión en persona de Asocupa, que de pronto hagamos una demostración en vivo de cómo funciona este mercado P2P para que vean algunos de los nombres de los bancos que están disponibles en Panamá. Sí, señor. Y creo que sería más divertido aún si de pronto podemos hacer eso y luego hacer una transacción en el dark web para mostrar cómo yo puedo comprar drogas con el dark web y mandar, o de pronto hacemos lo opuesto, ¿no? Alguien que compre a un vendedor ficticio nuestro para que recibamos el Bitcoin y ese Bitcoin de pronto mandárselo a un banco en mercado P2P. Y eso lo podemos hacer en vivo, ¿no? De pronto nos va a convenir un poco pregrabarlo, pero conversemos a ver si lo mostramos a la gente, porque creo que la mayoría de los usuarios nunca han visto esto. Y es donde está el problema. O sea, las 88 personas o las 86, menos tú y yo, que están conectadas acá, evidentemente quieren entender el tema y son seguramente los líderes dentro de su organización para ejecutar este cambio y llevar esto. Pero hay más de 400 empleados del área de cumplimiento en Panamá. O sea que tenemos apenas un 20% de esas personas aquí. El problema está en que ese otro 80% no está invirtiendo en entender este tema, en educarse sobre el tema, en tener la curiosidad. No te digo que compres Bitcoin, te estoy diciendo si conoces algún chamaco que tenga Bitcoin o algún primo o algún tío, pregúntale, hey, ¿cómo se ve la plataforma? ¿Qué opciones de pago te da? Para ir entendiendo que definitivamente Coinbase, en Binance o en 100 otros y mandar a, no quiero puntualizar nombres, voy a decir Mickey Mouse Bank, pero hay muchos bancos puntuales que sí existen y bancos grandes y también bancos pequeños de pronto de una oficina. Entonces, eso sería lo primero que te invito. Ten la curiosidad intelectual internamente como experto del área en entender si la institución para la que tú trabajas está como una opción disponible de pago en alguna de estas plataformas. Te vas a llevar la sorpresa de que con casi toda la certeza vas a ver el nombre de tu institución ahí. Entonces, ¿qué puedes ver para tú identificar mercados P2P?
Ya sabiendo que el banco Mickey Mouse es una opción en Binance y es una opción en El Dorado y es una opción en Transportation Inc., la empresa de la que conversábamos ayer, que creo que voy a echar esa historia para que la gente se ría un poco. Tú tienes que proceder entonces a hacer el fine tuning, el grado exacto de cómo vas tú a evaluar transacciones dentro de las transacciones bancarias. Si tú tienes una cuenta personal, ¿ok? Y esto es algo que confieso que el Ocean Bank hacía bastante bien, en mi parecer, ¿no? Ellos empezaron por el tema de compra y venta de dólares, no por cripto, sino compra y venta de dólares. Por eso tenían más años de experiencia. Ellos empezaron a entender cuando alguien era cambista, o lo que llaman en Brasil los doleiros, ¿no? La gente que te vende el dólar. Y ellos decían, si una cuenta personal recibe tal cantidad de contribuyentes únicos, o sea, si tú eres Guillermo Fernández y estás recibiendo transacciones de 17 personas distintas mensualmente, ¿cuáles son las posibilidades de que eso sea una conducta normal de una cuenta personal? 0. No existe ninguna explicación lógica por la que una cuenta de una persona natural debería estar consolidando fondos de tantos contribuyentes únicos no relacionados. Que el papá le manda al hijo para que estudie $100 al mes. Eso es una cosa. Que esta vez le mandó 10 veces. Bueno, pero es una relación que podemos entender. Pero ¿qué pasa cuando son personas no relacionadas? Evidentemente, de alguna manera, hay un servicio que está siendo prestado a nivel personal para terceros. Entonces, el banco puede analizarlo de dos maneras. El banco tiene 2 puntos de data clave. Tiene el receptor donde está siendo consolidado el dinero, pero también tiene los 17 puntos de envío. Tú puedes ver esos puntos de envío y entender si alguno de esos puntos de envío está interactuando en cosas de criptoactivos. Porque de pronto, algunos de esos clientes, si tú ves, hay 2 o 3 clientes transactando con servicios que están en mi lista de Virtual Asset Service Providers y están consolidando el dinero acá, puedes empezar a inferir conducta. Si tengo 3 personas que enviaron dinero a Abdiel, que también trabajan con cripto, y Abdiel está recibiendo dinero de 17 personas, es muy posible que Abdiel sea un cambista de P2P. Entonces ahí es donde empieza a jugar la conducta que es difícil de enseñar, porque hasta cierto punto viene producto de años de experiencia de las personas líderes dentro de la institución, porque el lavado de dinero de activos digitales no es distinto al lavado de dinero de activos normales. Las conductas como consolidación, agregación, estructuración de depósitos para estar justo por debajo de los límites a reportar. Ese tipo de conductas funcionan exactamente igual en lavado de activos digitales. Aquí en Estados Unidos pasaron una ley de que por encima de $600, ahora todas estas transacciones, tanto de cripto como de mercados P2P, como Binance o como Venmo, transacciones que funcionan a través de sistemas de intercambio persona a persona, tienen que generar reportes. ¿Qué empezó a pasar? La transacción promedio cayó a debajo del threshold. Automáticamente. ¿Por qué? Porque alguien en vez de reportar $600, ahora manda 550. Y de pronto hace 3 transacciones de 550. Entonces, el sistema que ustedes tienen internamente tiene que poder entender estas cosas, que ya lo hace, porque están diseñados para lavado de dinero tradicional. Y estructuración es un concepto en la banca tradicional. Entonces, es cuestión de entender dónde están estos niveles y cuáles son las metodologías más usadas para ustedes poder implementar eso. Obviamente, cuando tú entiendas que algún cliente está interactuando o potencialmente interactuando como un cambista de P2P, yo diría que antes de cerrar una cuenta de esas, entiendas qué riesgo representa, porque de pronto, cuando tú empieces y preguntes, oiga, estimado señor cliente, debemos hacerle un proceso de formulario de debida diligencia porque hemos entendido que su conducta está fuera de lo normal. Pregunta número 1,
Usted transacta con criptoactivos. Pregunta número 2, ¿qué billetera usted utiliza? Tú pones esa billetera en un sistema como BlockPliance y automáticamente vas a ver todos los ingresos y todos los egresos de esa billetera. Y sistemas como el que nosotros vendemos te permiten obviamente ver el nivel de riesgo de cada transacción. Entonces vas a poder de pronto entender si algunas de las personas que han enviado dinero a tu cliente son clientes tuyos también y si representan un riesgo que tú no supiste ver en el momento porque no es un riesgo propio de la transacción bancaria. Entonces ahí es donde entra el secreto que tú estabas hablando ahorita, que muy poca gente en realidad lo sabe, de los bancos en Estados Unidos y las cuentas corresponsales. Los bancos en Estados Unidos, como yo les mostré ahorita, ese estado de cuenta bancario, ese estado de cuenta bancario es un estado de cuenta de una cuenta de prueba personal que nuestra empresa corre a mi nombre en el JP Morgan. Nosotros tenemos una alianza con este banco y este banco corre nuestro sistema y corre otros sistemas que le permiten entender cierta conducta de cripto y cierta transaccionalidad. Estos clientes nuestros pueden también tener transaccionalidad debajo de la cadena y a veces reconocer, cuando nosotros hemos reconocido personas en Venezuela o en El Salvador o en Guatemala o en Panamá, sus cuentas de cripto. Entonces, si ellos ven que hay cripto migrando a los Estados Unidos y a cuentas en los Estados Unidos en el JP Morgan, y ven que ese mismo cliente está transactando con tu cuenta corresponsal en el banco Mickey Mouse en Panamá, ¿cómo tú le vas a justificar a el JP Morgan que ese cliente no te está usando a ti como puente de cripto a los Estados Unidos? Cuando ellos lo corren y les da positivo. Entonces, eso es lo que empezó a pasar. Y de hecho, el señor Kumar, el presidente de la Gafi, hizo un comentario público a principios de este año un poco fuerte. El mensaje creo que fue de pronto demasiado fuerte en relación al tema de El Salvador. Porque este año la mayoría de Centroamérica está en su proceso de revisión por el Gafilat. Y uno de los puntos de preocupación es la adopción de los sistemas cripto con falta de un marco regulatorio correspondiente. Que de hecho, si lees eso textualmente, es casi lo mismo que dijo el presidente de Panamá cuando hizo el veto de la ley. Dijo que no podían pasar la ley formal sin antes tener un marco de AML debido para cripto. Opiniones personales a cada quien, la realidad es que podrías agarrar el marco bancario exactamente tal como está y aplicarlo en cripto, porque la conducta es la misma. Sí, me queda súper claro realmente, y ahí entra a la paleta o a la mesa la discusión respecto de qué beneficios tendría la integración del uso de cripto a la sinergia comercial, financiero, bancaria, de manera formal. Porque yo creo que un paso importante es tratar de que los clientes hagan de manera voluntaria el disclosure de que en algún momento están operando con activos digitales, lo cual va a permitir ajustar los perfiles de riesgo, los perfiles transaccionales en las herramientas de monitoreo transaccional. En la plaza hay distintos proveedores, sobre todo las instituciones financieras, contratan con distintos proveedores. Entonces, habrán algunos software que son un poco más robustos, integrando quizás soluciones de inteligencia artificial, machine learning, que le pudieran facilitar la detección de conductas atípicas por indicadores estadísticos como desviación estándar, comportamiento de la moda, las transacciones, y pudieran parametrizarse como distintas alertas. Y de tal manera que a través de estas mismas soluciones que integran inteligencia artificial, encontrar qué otros clientes tienen los mismos patrones de conducta que aquellos que han declarado que mueven cripto y disparar algún tipo de alerta para que se pueda reforzar la debida diligencia en la institución y que el cliente se le pueda
dar la oportunidad al cliente de que justifique este tipo de transacciones. ¿Qué beneficios has visto tú en Estados Unidos en la integración de uso de activos digitales para transacciones comerciales o personales? Mira, me encanta tu pregunta porque la realidad es que voy a decir algo que es un poco controversial, ¿ok? Y es que el cripto no soluciona ningún problema para el primer mundo. Y si me escuchara un bitcoinero aquí, me cae a librazos encima, ¿no? Pero es la realidad. O sea, mira, cuando tu país mueve el dólar, que Panamá tiene la fortuna de tener acceso casi ilimitado a dólar, los problemas que Bitcoin soluciona para ti son muy puntuales y muy limitados y son casos únicos. Bitcoin en verdad soluciona un problema, es para el resto del mundo. Bitcoin soluciona un problema para Uganda, Bitcoin soluciona un problema para Venezuela, para Brasil, para los países que necesitan de alguna manera migrar al dólar y lo tienen más difícil. Las economías que son menos bancarizadas. Pero el cripto, el Bitcoin, la tesis de yo soy dueño de mi dinero, no es tan importante y no es lo primero en el mundo desarrollado. El mundo desarrollado lo que quiere es invertir en Bitcoin y que suba y hacer billetes, ¿no? O sea, la mentalidad, el caso de uso es un poco distinto. Teniendo eso presente, no quita de que el censo de los Estados Unidos del año 2020, ya estamos 3 años tarde, casi ya vamos para el próximo, reveló que el 16% de las personas encuestadas revelaron que habían transactado con algún tipo de activo digital. Oye, es bastante gente. O sea, este país tiene 340 millones de habitantes, ¿no? Entonces estamos hablando de que son 50 millones de personas o 50 y tantos aquí en los Estados Unidos nada más. Tenemos países como Colombia, Venezuela, Brasil, Argentina, donde inclusive es un poco más alto por la necesidad transaccional. Entonces, ¿qué veo yo dentro de esto? Veo que independientemente de cuál sea la opinión única de cada persona que nos escucha sobre Bitcoin y sobre cripto y sobre estas otras monedas, el consumidor va a seguir prefiriendo el uso de algunas de estas cosas para solucionar su problema único. Como banco, ¿qué problemas te puede ayudar? Oye, mover dinero alrededor del mundo es complicado. A veces nos pasaba a nosotros que queríamos enviar dinero a un banco y por tratarse de un banco más pequeño en los Estados Unidos, nuestro acceso a la banca internacional era limitada. Normalmente nosotros teníamos que acudir a un banco mayor que tuviera mejores comercializaciones a nivel mundial para enviar dinero a Hong Kong. O sea, el Ocean no podía enviar dinero directo a Shanghai National Bank. Teníamos que pasar a través del HSBC. Te doy un ejemplo real que nos pasaba con mucha frecuencia. De la misma manera les pasa a muchos de los bancos de ustedes en Panamá. Algunos de estos bancos no pueden mandar dinero directo a el Amerant o el Ocean. Tienen que pasar de pronto por el Citibank o por el JP Morgan. Esa transacción lleva no solo una logística y una demora en tiempo, sino además una cantidad de pequeños cobros que realmente son cero valor añadido. Si la transacción interbancaria fuese intermediada por algún tipo de moneda digital, que eso es específicamente lo que busca hacer esta moneda llamada XRP, Ripple, la que tuvo la demanda contra la SEC, duró 10 años y recientemente ganó. Ellos quieren ser una moneda no de consumo común, sino de consumo interbancario para eliminar el sistema SWIFT. Esa es su premisa, ¿no? De que el banco en Amazonas pueda mandarle de la misma forma al banco en Luxemburgo que le podría mandar al banco en Panamá, haciendo una compensación inmediata de valores con esta moneda, donde tú entras de la moneda local a XRP y luego desenvuelves la transacción con el banco contraparte. ¿Qué veo yo ahí? A futuro, una facilidad de intercambio monetario que es directa, que no requiere intermediarios interbancarios y que le va a dar al final un mejor servicio a tu cliente. Entonces, si tú eres una institución que realmente quiere proveerle ese servicio al cliente, Panamá puntualmente es uno de los centros globales para todo lo que viene siendo la transaccionalidad entre el este y el oeste, ¿no? O sea, por llevarse como un puerto de paso por el Canal de Panamá.
Entonces, muchas empresas de shipping, empresas global, tienen sus cuentas en Panamá para compensar este tipo de pagos. ¿Cuánto cuesta un tanquero de petróleo por día? $144,000 el alquiler diario en promedio. O sea que cuando te demoras un día porque es viernes y el banco recibió el pago tarde y no lo sacó, y el lunes es feriado, o es puente, o es carnaval, a tu cliente le costó sábado, domingo, lunes y de pronto martes, porque el banco no estaba operando. Cosas como la digitalización que estamos hablando a través de criptoactivos van a poder permitir que ese mismo viernes el cliente tenga su confirmación de pago y no le pueda culpar al banco de que hubo una demora. Y te lo digo yo, que escuchaba esos problemas. Clientes míos tenían tanto buques de petróleo como de gas, y era un dolor de cabeza cada vez que estos tipos querían sacar un wire un viernes, porque había que correr a sacar la transferencia, porque si no, en realidad es problema del banco, ¿no? Porque al final del día, aunque el cliente hizo las cosas tarde, el cliente siempre tiene la razón. Y eso le costaba 300 o 400 mil dólares adicionales al cliente. Entonces, ¿qué veo yo? Veo una facilidad de intercambio, veo una reducción de costos en ese intercambio importante, la excusa de por qué Nayib Bukele en El Salvador decidió adoptar Bitcoin como moneda de curso legal. La gente, yo creo que la media le dio un mensaje, ¿no? Y una visión un poco amarillista al tema, pero la lógica detrás de por qué se hizo todo esto es porque El Salvador es uno de los países que más remesas genera. Las remesas en El Salvador equivalen a más del 20% del Producto Interno Bruto del país. 6.200 millones de dólares, o sea, 6.2 billion. Si tú cobras un porcentaje pequeño en esas transacciones, digamos que el 10% en esas transacciones, quiere decir que personas trabajaron muy duro en el extranjero para mandarle dinero a sus familiares y el 10% no llegó porque se fue a Western Union o a la compañía que haya hecho el servicio. Entonces, ¿cuál era el mensaje? El mensaje era que estas personas salvadoreñas que están fuera pudieran mandarle a su mamá $100 y le llegaran 99.5 en vez de llegarle 90 o 80. Entonces, creo que ahí es donde van a empezar a venir estos beneficios directamente a nivel bancario, ¿no? Mira, lo que conversas es interesante y te cuento que me hubiera costado un poco entender la analogía si yo no hubiera tenido la oportunidad de irme a trabajar a El Salvador un tiempo y pude ver de primera mano que en efecto existe quizás uno de cada 4 familias que realmente dependen exclusivamente de la remesa estadounidense. En algún momento Estados Unidos llegó a algún acuerdo legal para facilitar el proceso migratorio de salvadoreños a Estados Unidos y realmente una cuarta, una quinta parte de la población, caramba, en algunas ocasiones me hubiera atrevido a decir que la tercera parte de la población depende directamente de las remesas y los costos de las transacciones en remesas o transferencias bancarias son importantes. He llegado a ver costos de transferencias enviadas a la plaza panameña de alrededor de $300 para el remitente y quien recibe el dinero tiene que pagar también una comisión de $40 aproximadamente en sus cuentas. Entonces se convierte en un costo importante cuando al realizar la misma transacción utilizando cripto y un sistema de compensación P2P, el costo baja a centavos, en algunos centavos con respecto al monto total de la transacción. Entonces se convierte en una alternativa que quizás desplaza un poco a los bancos y por eso creo que la Superintendencia de Bancos en Panamá está tratando de implementar algún tipo de adecuaciones en el marco jurídico para facilitar el proceso de medio de pago. Introdujiste el tema de El Salvador. El Salvador tiene el dólar, moneda de curso legal también, pero también puso a la par activos digitales, el Bitcoin. Y de hecho desarrolló todo un ecosistema.
Panamá con El Salvador tiene pues, algunas relaciones comerciales importantes, quizás a través del mercado de valores, la bolsa, pero ellos tienen muchísimo menos presencia bancaria. Entonces, ellos al desarrollar este ecosistema, permitiendo que vayas al supermercado y pagues con activos digitales, están desarrollando todo un ecosistema financiero alterno a la moneda de curso legal. Pero a través de los wallets digitales que utilizan en El Salvador, estos nacionales también pueden hacer la compensación en cuentas bancarias y disponer de dólares. En este sentido, no sé si me pudieras comentar qué desafíos crees que integran los bancos tradicionales que tenemos en la plaza panameña frente a la posibilidad de adoptar el uso de criptomonedas como parte de sus servicios financieros. Mira, te lo digo muy transparentemente y creo que es un buen abrebocas para nuestra charla a futuro. La triangulación de activos Salvador, Panamá, Estados Unidos es una de las mejores maneras de lavar dinero en el planeta. No existe una manera mejor en este momento que yo conozca, y acuérdate, son casi 10 años moviendo dinero a nivel internacional, siempre con países complicados. Y de verdad, o sea, por ser una persona joven y todo esto, normalmente tendías a recibir a veces clientes que como que trataban de aprovecharse un poco de pronto de la falta de experiencia, ¿no? Gracias a Dios, muy buenos mentores dentro del banco me ayudaron a no tener ningún problema en esos años y manejar una cantidad bastante importante de dinero. Pero la mejor manera que podemos identificar hasta ahorita de lavar dinero en el año 2023 es entrar a activos digitales en un país donde es permitido y adicionalmente la ley está de una manera donde yo puedo cambiar de dólares a moneda, de moneda cripto a dólares sin duda y sin ningún problema, porque es moneda de curso. De ahí saco una transferencia bancaria a un banco en Panamá, quien no sabe que hubo cripto involucrado. ¿Ok? Normalmente lo que estamos utilizando en el por medio, ¿no? Es empresas que hacen de alguna manera hospitalidad, restaurantes, posadas, hoteles o proveedores de servicio a ese círculo de hospitalidad. Envías a Panamá y de Panamá lo envías a Estados Unidos. Cuando el dinero llega a Estados Unidos, ¿de dónde viene? Viene de la cuenta en Panamá. Por motivo de proveeduría de servicios al hotel tal. ¿De dónde vino el dinero antes? Vino de El Salvador. Pero la realidad es que la banca no va y no pregunta más atrás. Entonces, eso es un tema que hemos estado trabajando con las, vamos a decir, con los recursos legales adecuados y apropiados acá en los Estados Unidos, porque el dinero está fluyendo y el récord es público y el récord es bastante claro de que desde que algunas de estas políticas se implementaron, ha habido un aumento en ciertas áreas de flujo de dinero. Y no necesariamente ese aumento equivale con un aumento en construcción de habitaciones de hotel. No me puedes decir que ahora se están vendiendo 10 veces más habitaciones de hotel en un lugar que no tiene esa capacidad. Entonces, existen este tipo de movimientos. De igual manera, creo que te lo comenté en persona, pero existe un servicio. Los inmigrantes que están llegando a la frontera de Colombia-Panamá y no quieren cruzar la selva a pie, porque entiendo que es un problema importante, a pesar que no lo he vivido nunca, pero he entrevistado a personas que pasaron por el proceso. Existe un servicio donde te recoge una avioneta, puede ser en Bucaramanga o en Santa Marta, te llevan en carro a un sitio, te montan en una avioneta con una capucha, te vuelan bajito y te sueltan en una finca en Panamá, ahorrándote el cruce de la frontera. Adivina cuál es el método de pago preferido de este servicio. Dólares en efectivo. Mira. Dólares en efectivo. Ah, pero como tú eres inmigrante y quieres preservar tus dólares en efectivo, ¿cuál se ha convertido en el método de pago entonces de facto? ¿Bitcoin o USDT? De hecho, nosotros llegamos por una investigación que estamos llevando a cabo
y la persona hizo el pago en USDT y tenemos reconocido entonces la billetera. Y cuando vimos, es casi cómico, porque es un poquito lo que hablamos que los bancos tienen que hacer. Si tú ves que hay una cuenta de una persona que recibe 1,000, 1,000, 1,000, 1,000 y son en baches, todos los miércoles recibe 6,000, todos los miércoles recibe 6,000, bueno, y de distintas personas, ahí hay algo. Bueno, resulta ser que es que el avión carga 8 pasajeros, de los cuales uno es el piloto, uno es el coyote y los otros 6 son las personas que están siendo voladas, cada uno a 1,000, son $6,000. Sale los miércoles, entonces cada miércoles tú estás viendo esta transacción que en realidad, si lo vemos puntualmente, es tráfico humano. Sí, en la plaza, casualmente en el Congreso Hemisférico hubo una ponencia que trataba el tema del tráfico humano y lo trajo a la palestra. Obviamente aquí en Panamá lo tenemos regulado como parte común de los delitos precedentes. Tuve la oportunidad, hace poco estuve en Colombia y casualmente también analizando este mismo tema y caí en cuenta porque, o sea, para nosotros es muy normal hablar de ir al banco a hacer una transacción, porque tenemos un banco en cada esquina. Realmente Panamá es un país muy, muy bancarizado, pero un país tan grande como Colombia, que no hay penetración bancaria en lugares alejados de las principales ciudades en algunos casos. Y no todo el mundo tiene el perfil de cliente bancario tradicional y no todos los bancos tienen esta, llamémosle banca diversa, para integrar a informales al sistema bancario. Entonces, ha habido un crecimiento importante de laboratorios de tecnología blockchain y de proyectos de criptomonedas emergentes, llamémosle emergentes, para prestarle a quien lo necesite acceso a activos digitales que permitan compensarse unos con otros en distintas plataformas y sirve, te lo digo Guillermo, pues para lo bueno y para lo malo. Entonces, ahí se desarrolla una serie de quizás de retos para la banca tradicional y van a depender entonces de la capacidad que tengan de parametrizar las herramientas de monitoreo transaccional que tienen implementadas las instituciones financieras para poder detectar variaciones en los comportamientos o métricas en los comportamientos de los clientes para detectar ese pago de 5 pagos de $4,000 todos los miércoles exclusivamente. Y está pasando en la plaza. He tenido la oportunidad de atender algunos casos penales por temas de delitos financieros y se repite de manera constante la falta de análisis del comportamiento en las transacciones que se observan en los estados financieros por cuenta de que los mismos clientes afectados presentan en sus denuncias. Y quizás se pudo haber dado un paso extra para tratar de detectar algún tipo de red financiera. En este sentido, en este momentito, háblame un poquito de BlockPlayers. Si nosotros tuviéramos un universo en el que los clientes pudieran declarar abiertamente, tengo un wallet, ocasionalmente voy a recibir algunos pagos o algunas transferencias en cripto que pretendo convertir a dinero en efectivo en alguna ocasión. ¿Cómo me pudiera ayudar como banco BlockPlayer? Te doy el espacio para que me hables de la herramienta. Yo la vi en funcionamiento en la demo que hiciste en Miami, pero a ver, te concedo el espacio un momentito para que nos compartas qué es BlockPlayer y cómo funciona. Te agradezco mucho eso. O sea, obviamente quiero explicarles un poquito, pero tampoco quiero convertirlo en una herramienta, una sesión de publicidad, ¿no? O sea, la realidad es que voy a tratar de mantenerme bien al margen en términos de, mira, contestando puntualmente la pregunta, yo creo que para recapitular antes de hacer el proceso publicitario / ventas, lo que sea, a las personas que están aquí, ¿qué tiene que hacer un banco? Número uno, para entender todo este tema de las cripto y las transacciones que no ve. Número uno, evaluar qué mensaje están dando sus banqueros
hacia el cliente. Eso es algo que los bancos normalmente no hacen. Nosotros estamos ahorita trabajando de la mano como unos proyectos de consultoría, o sea, parte más de la experiencia mía que de cosas de Block Clients. No es necesariamente Block Clients no provee ese servicio. Sencillamente se nos han acercado personas con las que trabajamos y dicen, oye, no entendemos esto, queremos solucionar ¿qué hacemos? Revisa con tus banqueros qué mensajes le están dando a los clientes. Entiende el incentivo, porque una vez que entiendas el incentivo, o sea, hay una frase famosa, no recuerdo quién la dijo, dime cuál es el incentivo y yo te diré cuál es la conducta. Si el incentivo es a mentir, la conducta va a ser mentira. Si el incentivo es, me van a cerrar la cuenta, yo no te voy a decir que es cripto, yo te voy a decir que es compra de camión de cochino. O sea, cosas así bien al azar, ¿no? Entonces, entiendan número uno eso. Comuníquense con su regulador, con su oficina de policía, pidan si tienen una lista de Virtual Asset Service Providers. Pueden recibir una lista de ellos o pueden adquirir servicios de una empresa como Block Clients. Hay otros nombres también que los pueden revelar en Google, donde esas listas se les entregan y se actualizan, ¿no? La realidad es que cualquiera de los servicios dedicados a esos, Mastercard tiene uno, Visa tiene uno, varias empresas grandes tienen sus listados, va a ser mucho más extensivo y mucho más al día de la que les va a dar el Fed o la que les va a dar la policía local. Pero empiecen por lo que sea, empiecen con la que se les haga más barata o gratis, ¿no? No hay nada mejor que algo gratis. Entonces empiecen con la que sea gratis. Y número 3, empiecen a entender realmente si sus clientes están interactuando del lado bancario con conducta que pueda lucir como mercados P2P. Las herramientas ya las tienen, no tienen que comprar nada. O sea, su Yellowhammer, su Fiserv, su Thomson Reuters, tienen escalas de consolidación, de agregación de fondo, de alerta por transaccionalidad, que lo que tienen es que hacerle el fine tuning. El tema es que se revisan muchas cosas internamente en un banco todos los años y una de las cosas que no se revisa es la escala de riesgo interna en estas herramientas. Existen hoy por hoy muchas de estas herramientas que están utilizando inteligencia artificial. Yo quiero públicamente decirles, una empresa que se llama Hummingbird, como el pájaro que mueve las alitas rápido, lo que en Venezuela llaman el colibrí, en inglés es un hummingbird. Esta empresa llamada Hummingbird tiene una de las herramientas más increíbles que yo he visto de agregación de cumplimiento. Ustedes ponen ahí su Fiserv, su Thomson Reuters, su Block Client, su Chainalysis, y funciona como un agente, un superagente de cumplimiento que entiende todas estas conductas y te permite ver en un solo plano toda la información relacionada a esa alerta y a ese cliente. De verdad es genial. Nosotros somos una de las plataformas integradas a Hummingbird, pero lo hicimos y nos costó 1 año y medio porque de verdad es de las cosas más impresionantes que yo he visto en el uso y el futuro de AI en la regulación. Yo creo que el analista de compliance va a cambiar con el uso de inteligencia artificial. O sea, si tu trabajo es ser analista de cumplimiento y estás preocupado por inteligencia artificial, transparentemente te digo, preocúpate. Sí existe la posibilidad de que te quedes sin trabajo. Si no te montas en el carro y empiezas a aprender y entender esta utilización de estas herramientas. Porque es que cuando nosotros tenemos 1 hora para ver 10 puntos de información, esta herramienta de inteligencia artificial la vio en segundos. Entonces se va a volver mucho más importante no el trabajo de analizar las cosas, sino el contexto que tú le puedas dar al análisis de un algoritmo. Se va a volver mucho más importante ese libro que te leíste en el fin de semana de ciencia ficción que te dio idea de cómo se lava plata que el hecho de que un algoritmo te diga que hubo velocidad en una transacción. Porque resulta ser que tú te tardaste 1 hora en entender que hubo velocidad y el algoritmo te lo dijo en 20 microsegundos. Entonces, con esto, o sea, no por ser mala gente, pero les invito a empezar a entender estas herramientas. Y aprovecho de decirles que lo que nosotros hacemos es todo este análisis desde el lado de billeteras. Block Clients es una de las herramientas donde el agente de cumplimiento o inclusive el banquero puede colocar una billetera y en cuestión de 1 segundo o 2 segundos, nosotros le damos un análisis transaccional de todas las entradas, todas las salidas,
te decimos de dónde vino el dinero, tanto de entrada como de salida. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta? No. Nosotros Si hacemos tienen el... preguntas, con confianza escríbanlas al chat de la reunión y las voy compartiendo, las leo y las comparto con Guillermo. Entonces, mira, nosotros hacemos el análisis de primer grado, de segundo grado e inclusive puedes propagarlo. Es decir, algo que no existe en el banco. Tú puedes entender de dónde vino el dinero que tu cliente recibió. Pero también, como es blockchain, puedes entender de dónde esa persona recibió el dinero y de dónde vino antes de eso. Nosotros hacemos toda esa cascada de análisis con colores para riesgo y traduciéndote las billeteras, que normalmente se ven como números súper complejos, 1, F, B, X, Y, ¿verdad? Lo traducimos a esto es un exchange, esto es un mercado P2P, esto es un darknet market y te decimos cuál es. Para que directamente cuando tú vas a preguntarle a tu cliente, tú le puedas decir, oiga, señor cliente, yo veo que usted transactó en el mercado P2P de Binance con fulano de tal. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos de una manera muy simple, integrada directamente con la parte cloud para que ustedes no tengan que correr nada local y nunca preguntamos nada de su cliente, para que ustedes puedan mantener la privacidad de su cliente entre el banco y el cliente y no tengan que revelar quién es el cliente a nosotros, ¿no? Eso es una manera muy transparente. Ya les mostraremos en persona en Panamá la herramienta para que tengan preguntas y puedan verla y sentirse familiarizados. Con esto, quiero dejarles saber que en el chat dejé el link directo a la página nuestra de LinkedIn. Si tienen alguna pregunta puntual, pueden escribirnos por ahí o yo o alguien del equipo lo contacta. Si no, escríbanme directamente a mí, con muchísimo gusto yo les hago cualquier solución, cualquier duda que tengan. Y luego de eso, dejé un link a este artículo de la empresa Wired, escrito por Andy Greenberg. Andy Greenberg es uno de los periodistas de ciberseguridad más importantes del mundo. Él fue el que publicó el caso de Welcome to Video. Por adelantado les digo, no se hablan de cosas fuertes, pero no deja de ser un tema que algunas personas se sienten incómodas por tratarse de explotación de menores y cosas así. Así que tengan eso en mente, pero es una lectura que vale la pena porque te abre los ojos a cómo, gracias a la trazabilidad del blockchain, se logró descubrir esta red de criminalidad que no hubiera sido posible a través de ningún análisis bancario netamente. Y cómo la historia al final termina siendo, dentro de todo lo malo, una historia positiva, porque no solo arrestan a la gente que corría el darknet, sino que han arrestado a más de 200 y tantos de usuarios que montaban videos o que compraban videos en eso. Y todo este análisis ha sido hecho directamente con herramientas de on-chain analytics, ¿no? Mira, rescato algunas cosas como quizás tratando de dar un poquito de contexto a algunas conclusiones. La primera, pues, importante, revisar la herramienta tecnológica que tengas de monitoreo transaccional para determinar si tiene las competencias suficientes para, a través de inteligencia artificial o machine learning, detectar parámetros por variaciones estadísticas, quizás difícilmente detectables por el ojo humano y de manera automatizada y con gran velocidad de procesamiento de información. Esto pensaría yo que debe estar acompañado de un personal que tenga algunas competencias digitales en materia, por ejemplo, de prompt engineering para rescatar algunas conclusiones que te puedan permitir visualizar estas herramientas tecnológicas, ¿no? Y un entendimiento, quizás el uso de alguna tecnología más amigable de cara a usuarios que no necesariamente son ingenieros informáticos. Yo me permito compartir con la audiencia también la posibilidad de que integren o evalúen integrar abogados penalistas, Guillermo, a los equipos de cumplimiento, porque también este proceso de investigación que hice un poquito en Panamá, un poquito en El Salvador, un poquito en Colombia, me di cuenta, y es una conclusión muy personal mía que le comparto, por ejemplo, cuando nos llegan los oficios, los requerimientos de información del Ministerio Público o de autoridades competentes,
con requerimientos de información, la institución financiera se limita a contestar con lo que hay o lo que no hay, dependiendo de lo que hayan preguntado. Pero en muy contadas ocasiones, y esto lo vi desde el Ministerio Público, alguien del banco va a sentarse con el expediente penal a tratar de entender la posible trazabilidad que hubo en el movimiento de activos dentro de las cuentas bancarias que se utilizaron en el delito financiero que pudo ser, por ejemplo, el de estafa con estas aplicaciones de medio de pago bajo. Entonces, te pierdes la posibilidad de identificar otras cuentas bancarias que están siendo vigiladas por las autoridades competentes de cara a alguna investigación penal y te pierdes la oportunidad de revisar qué información tienes en estas cuentas. Luego de esas recomendaciones y entendiendo que existen algunos nuevos, llamémosle jugadores que van a entrar, el tema del desarrollo y adopción de monedas digitales emitidas por los bancos centrales, que creo que va quizás a integrarle un nuevo toque de complejidad. La manera en la que están avanzando algunas tecnologías y la difusión de estas en materia de finanzas descentralizadas, que es el tema de, no es otro tipo de cosas, ¿no? Y bueno, los NFT pasaron un poco de moda, creo que se han enfriado un poco, pero siguen ahí vigentes. En este sentido, Guillermo, caramba, como conclusiones del webinar, ¿qué conclusiones rescatarías sobre el tema de gestión del riesgo de lavado de activos con criptomonedas y las operaciones que los bancos no están detectando? Disculpa, Abdiel, disculpa que los interrumpa. Hay unas preguntas están aquí, hay como unas 4 preguntas antes de que lleguen a las conclusiones. ¿Dónde las veo, Lorena? Están Por acá están, acá a en ver. el canal de Teams. Ajá. Sí, aquí las puede ver. La señorita Lucía Racias nos pregunta, ¿esta herramienta nos permite saber la persona natural detrás de cada operación o solo los datos de la billetera? La realidad es que nosotros en algunos casos sí conocemos la persona natural. Tenemos más de 70 millones de billeteras ya reconocidas. Sin embargo, esa información por cosas de privacidad, nosotros solo la vendemos a gobiernos y entidades del gobierno. Para el producto que nosotros ofrecemos a los bancos, nosotros no consultamos ni otorgamos ninguna información de la persona natural en sí, a menos que el banco nos diga exactamente cuál es el token del cliente y nosotros la compartimos directamente, si es o no es el cliente que ustedes tienen. Hay unos temas ahí donde Europa es súper estricto con la regulación de GDPR y California también tiene eso y nos ha traído algo de dificultad porque a pesar de ser pública la información de la billetera, lo que no es público es la información de control, que ahí es donde nosotros logramos permeabilizar o permear toda la parte de anonimización de algunos de estos exchanges y de algunos de estos protocolos para lograr entonces esta información. Así que si quiere ver exactamente cómo funcionaría en el caso de su institución, con mucho gusto le podemos dar una explicación, no solo de nuestra herramienta. O sea, yo he sido usuario de 2 herramientas adicionales que son específicamente de investigación. Nuestra herramienta no es de investigación, nuestra herramienta es de fuente y uso de ingresos. Pero existen herramientas de investigación que utiliza el FBI, que utilizan los contables forenses y algunos bancos, donde tampoco se revela quién es el dueño, pero yo les puedo indicar cómo se comparan un poco las cosas o sea, entender un poco más cómo funciona esto. Pero muy buena pregunta, Lucía. Gracias. A ver, Aimé Quiroz. Mira, déjame mezclarte esta pregunta de Aimé con la pregunta que nos hace Daniel. Mira, Aimé pregunta por la posibilidad de que al tratarse de un mercado no regulado, los usuarios, las personas que operen, están expuestos a fraude. Pregunta si existe la posibilidad de conocer alguna lista de empresas que estén relacionadas a este tipo de delitos en los activos digitales. Ahí, por generarte algo de contexto, por ejemplo, he visto mucho en el Ministerio Público, en la Fiscalía, el tema de fraude de personas que confían en extraños para administrarles sus portafolios o sus carteras, sus wallets o la inversión que hagan en determinados activos digitales, le pasan el dinero y se pierden. Y no queda ninguna trazabilidad de cara a la investigación penal.
¿Sabes si existe algún tipo de presión y sanciones? Mira, infelizmente no existe una lista pública, ¿ok? De jugadores, vamos a decir, de mala fe. De la exacta misma manera que esa lista no existe para el dólar, ¿ok? O sea, no hay una lista donde nos podamos meter y diga, mira, todas estas personas están corriendo algún tipo de fraude piramidal o fraude de inversión o hay un fraude nuevo que está muy de moda que se llama de verdad nunca lo he escuchado traducido al español, pero en inglés es pig butchering, que es básicamente cortar el cochino, ¿no? Pero ese es un tipo de fraude de romance donde personas establecen o ganan tu confianza desde un punto de vista de amistad o de relación de romance y luego te piden dinero y desaparecen. Eso ha sido aplicado para cripto y no hay una lista pública. Lo que herramientas como nosotros hacemos es que no solo nos aliamos con algunos equipos de abogados que nos reportan a nosotros cuando una víctima viene a ellos, nos dice, mira, esta persona viene con este caso, mandó dinero a estas direcciones. Nosotros entonces esas direcciones las ponemos en un estudio y luego que acumulamos cierto nivel de confianza, eso pasan a ser una lista negra nuestra y decimos el tipo de fraude. Esto es scam de tipo inversión, scam de tipo pig butchering, scam de tipo money multiplier, que ese es uno muy común. Seguramente lo han visto en Twitter o en Facebook. Manda un dinero. Elon Musk está regalando Bitcoin. Si mandas un Bitcoin, él te devuelve 10. Sí, seguro, ¿ok? Pero la gente cae. De verdad, eso, o sea, lo crean o no, la gente cae. De la misma manera que la gente sigue cayendo hoy por hoy, después de 35 años, en el príncipe de Nigeria. Sigue habiendo gente que cae. Entonces, no hay una lista pública, las empresas privadas corren sus listas y existe un incentivo, de hecho, donde entre nosotros como empresas de cumplimiento regulatorio o RegTech compartimos cierta información, porque al final de nada sirve que cada empresa tenga su grupito y lo guarde, ¿no? O sea, yo creo que al final, si la misión es lo que debe ser, que es ayudar al sistema financiero a combatir e integrarse con esta nueva tecnología, hay que colaborar entre nosotros. Nosotros compartimos información con Chainalysis, TRM, Elliptic, y ellos nos comparten la información también. Obviamente de la mano están nuestras relaciones con el FBI, el IRS, policías locales, la Receta Federal en Brasil, SEBIN en Venezuela, donde ellos nos reportan información y dependiendo del tipo de reporte, nosotros vamos consolidando. Entonces, tenemos un caso en Brasil donde una entidad financiera que utiliza nuestra plataforma pudo ver que un par de sus clientes estaban enviando dinero a una billetera que la Receta Federal, la Policía Federal, había marcado como de interés para un posible estudio piramidal que se llamaba el Shake de Bitcoin. Entonces ellos no pudieron prevenir que la transacción del cliente sucediera. El cliente ya había enviado dinero a este supuesto equipo de inversión que iba a multiplicar sus bitcoins por 1000, pero llamaron al cliente, le hicieron las preguntas y lograron prevenir que otros clientes enviaran dinero acá y terminó siendo una estafa de 400 millones de dólares. Así que bueno, o sea, por implementar este tipo de conductas podrían ayudar a sus clientes a evitar caer en cosas como estas. Mira, Daniel nos pregunta por sujetos obligados regulados del sector real. ¿Cómo pueden ellos? Ayer conversamos, ¿recuerdas? Sobre el caso de la naviera, de cómo las navieras para utilizar algunos servicios navieros con el canal estaban realizando algunas transacciones con activos digitales. Nos pregunta él cómo operar como sujeto obligado al sector real. ¿Qué pueden hacer ellos o qué les puedes recomendar pues, para prevenir la comisión de algunos delitos financieros? Entender a su cliente. O sea, realmente no hay nada más útil que tener una relación cercana con el cliente y entender qué es lo que está haciendo. Para aquellas personas que no lo sepan, el Canal de Panamá, por un periodo corto de tiempo, como de 7 meses, permitió que los fees de cruce del Canal de Panamá fueran pagados con Bitcoin. No se le pagaba en Bitcoin directamente al canal,
había una empresa que proveía la intermediación de esto, donde la empresa recibía el Bitcoin y daba dólares reales al canal. Sin embargo, era algo que se estuvo trabajando por un periodo de tiempo corto. Entonces, agentes intermediarios, vamos a decirlo así, de la transacción, ya sean remecedoras, ya sean equipos de exchange OTC, casas de cambio no registradas, tienen que estar, como están operando una intermediación que sí es regulada, ¿ok? Y caen dentro de la debida diligencia y los sujetos obligados, tienen que estar seguros de entender quién es la persona que tienen enfrente. Si sus estructuras de costo lo permiten, yo fuertemente los invito a correr una plataforma como la nuestra o como alguna de estas que les permita entender qué es lo que el cliente está haciendo con esos activos digitales antes de venir ustedes. Porque de pronto la persona que va a ustedes es una abuelita de 86 años con un iPhone que dice, mi nieto me dijo que yo viniera aquí a cambiar. Eso debería ser una alerta roja, porque si bien tu KYC va a ser de la señora de 86 años, la lógica te debería decir que esa señora no está dentro del marco normal de usuarios de esto y que puede haber por detrás una intención de utilizar a esta persona de intermediario. Entonces se vuelve mucho más importante entender el origen real de ese dinero que tú vas a transactar. Porque, se los digo con todo el peso de la ley, los Estados Unidos tienen una actitud de cripto bastante delicada en este momento y ya no están respetando o teniendo o aceptando el yo no sabía, el reasonable man. Eso ha cambiado muchísimo en los últimos 3 años. Y lo puedes ver en los casos que está tomando la SEC, lo puedes ver en los casos de cómo hicieron el juicio de Three Arrows Capital, de Dragonfly, todos estos casos que han salido, cuando las personas involucradas han tratado de decir, no, pero es que yo no sabía o yo no entendía la tecnología, los han partido a todos, porque ya hay herramientas, porque ya el gobierno ha puesto alertas de que deben ser utilizadas. Entonces ya el no utilizarlas se convierte en algo llamado willful blindness, que es básicamente hacerse el loco sabiendo que te estás haciendo el loco. Mira, para complementar tu respuesta, Guillermo, y para compartirle también a la audiencia, en la plaza tenemos cafeterías, restaurantes, algunos bares que tienen dentro de sus instalaciones físicas cajeros de activos digitales. No hay que irse muy lejos, la calle de Costa Azul tiene algunos operarios que tienen abiertamente letreros promocionando que cambian cripto, con luces neones y todo. En bares y discotecas, en restaurantes, he tenido la oportunidad de verlo funcionando y tengo documentado cómo las personas llegan, compran, hacen la operación de compra de activos digitales con efectivo. Es como un ATM normal. El cajero recibe el dinero y como tiene ya la información del wallet o el código QR que llevan en el teléfono, transfiere el activo digital al wallet de la persona. Pero para todos los efectos prácticos, ese restaurante al final de la noche abre la cajita y el dinero que recibió el cajero de cripto lo integra en la contabilidad de la venta de la noche. Y el lunes a primera hora en la mañana se lo deposita al banco como la venta de la actividad comercial de licores, bebidas y comidas de la noche anterior, lo que desaparece la trazabilidad. Entonces, Eso que sí, comentas, Adiel, es importante ir a visitar a los clientes, porque no puede ser que frente a una investigación penal contra estos restaurantes o contra estos locales comerciales, resulta que el banco nunca se dio cuenta que había un cajero de Bitcoin en el fondo entre la Coca-Cola y la cerveza. eso que comentas, Abdiel, es súper común porque la gente instala estos cajeros que de hecho, inclusive algunos son bien bonitos, cuadrados, pequeños, no parece un cajero normal, y lo hacen con tarjeta de crédito y lo conectan al mismo punto de venta de donde pasan la comida y donde pasan el licor o sea, y al final del día se mezclan ambas transaccionalidades. El banco no tiene manera de distinguir qué fue la compensación de la venta de platos de comida o licor con la venta de esto, a menos que físicamente haya visitado al cliente. Y eso está pasando bastante porque la ley
Acá en Estados Unidos cambió a principios de este año, pero creo y entiendo que en otras partes del mundo no es así. Solo Brasil lo tiene diferenciado. Un ATM de cripto no se considera legalmente bajo el mismo marco de un ATM normal de billete físico, de fiat. Entonces la gente no entiende, porque obviamente se asesoran y les dicen mejor que no entiendas, que tienen que decírselo al banco. Entonces es importante que ustedes entiendan si de pronto ese aumento en ventas del local, de la fuente de soda, de la cafetería, tiene algo que ver con que alguno de estos ATMs permita que clientes frecuenten ahí. Y la verdad es que los ATMs son una herramienta que personalmente yo creo que si eres una persona que está en cripto tiene muy poco sentido usar. Porque el ATM normalmente cobra entre un 12 y un 18% de tasa diferencial de valor de mercado. O sea, el margen de ganancia es genial. Es mejor ser dueño de ATM que usuario de ATM. Entonces, ¿por qué tú vas a comprar Bitcoin a 18% por encima del precio o venderlo 18% por debajo del precio? Bueno, porque tú tienes una necesidad puntual de transactar, de convertir de bolívares, de dólares, de chapitas de Coca-Cola a esta moneda. Pero si tú eres un usuario pensante, razonable y de buen haber, puedes hacer eso de muchas otras maneras con un porcentaje mucho menor. Entonces, ¿qué pasa? ATM es uno de estos experimentos naturales que tienden a atraer conducta criminal a sí mismo, porque en el mundo criminal, normalmente mover dinero tiene un costo de 28 a 35% de comisión. Eso es lo que cobra un buen movedor de dinero. Un banquero que lave dinero, un comercio que lave dinero, eso es lo que cobra por hacer lo que llaman el layering, que es el proceso de integración al sistema bancario tradicional. Entonces, para una persona que está en ese mundo y su alternativa es pagar, vamos a decir, 30%, es mucho más barato pagar 15% en un ATM. Entonces, de pronto, y hablamos de que estos ATMs pueden recibir algunos hasta $5,000 por transacción. Entonces, de pronto, tienes una persona que va 4 veces al mes, deposita $20,000 y eso lo ves reflejado en tu cliente como un aumento en ventas de la fuente de soda de $20,000. Entonces, la única manera ahí, Abdiel, tú bien lo dijiste, es visitar al cliente. No hay una varita mágica, no hay un análisis, no hay un satélite que te lo diga, tienes que estar físicamente ahí. Mientras no vayas al local comercial, no te des cuenta que está el ATM de cripto en el fondo, le están metiendo el dinero en efectivo al banco. No sé si aquí nos compartes algunas conclusiones sobre el webinar, Guillermo, y nos introduces quizás algunas de las cosas que debemos esperar de tu ponencia en octubre. Mira, conclusiones, como hablamos, entender al cliente, entender el mensaje que se le está dando en la primera línea al cliente en relación a qué decir y cómo decir las cosas. Curiosidad personal, o sea, creo que volvemos a concluir que las personas que están acá pertenecen a ese 20% de los agentes de cumplimiento de Panamá que están interesados en entender el futuro. Pero hay un 80% de personas que no están acá hoy. Y eso debería de ser una alerta roja a que esas personas no les interesa el tema, no tienen el tiempo, sea lo que sea. El punto está en que esas son las personas más vulnerables a que les hagan un strike. Porque si todavía operas dentro de la parte bancaria, creyendo que Bitcoin va a ser una pirámide y que todo esto, estás dejando de ver de que tus clientes lo están usando independientemente de cuál sea la opinión personal que ese equipo tenga. Entonces, puedes odiar la tecnología, pero tienes que entender que tu cliente la está usando y te la está engavetando en transacciones normales y es riesgo de la persona que firma y aprueba esas transacciones. O sea, si yo fuera hoy por hoy el Chief Compliance Officer de cualquier entidad financiera, yo me aseguraría de poder proteger mi nombre con que haya una debida diligencia a las cosas que estoy firmando. Tengan en cuenta que la ley sí les permite preguntarle de su cliente cuál es la billetera y que eso hoy por hoy está marcado uno por uno como preguntar cuál es el correo electrónico.
no se sorprendan si el cliente no entiende bien qué es lo que le están preguntando, pues la verdad es que la mayoría de los usuarios no entienden bien este tema, así que estén preparados para poder comunicar un poco qué es lo que esto significa y utilicen herramientas que permitan identificar la conducta del cliente en ese área. Si quieren hablar más del tema, con muchísimo gusto lo podemos hacer o fuera de línea o en persona cuando yo esté en Panamá para la reunión de Asocupa en octubre. Creo que será interesantísimo poder mostrarles en vivo no solo el mercado P2P, sino además algo de lavado de dinero o del dark web. Creo que eso es algo que poca gente ha visto y es divertido verlo para que vean lo fácil que es. La ¿Qué gente pasa? piensa ¿Qué que el dark sucede? web, sí, la gente se imagina en el dark web un cuarto oscuro con hoodies, con puro código y programación, y yo les puedo decir que el dark web sin ningún problema corre desde aquí, mi apartamento, en el medio de Nueva York, con camisa de cuello. O sea, no hay ningún secreto, no hay un perfil, son cosas muy fáciles de acceder. Entonces, queremos mostrarles eso. Creo que debemos profundizar un poco más en el tema de tráfico humano que tenemos reconocido que involucra a Panamá como destino y que el dinero, una vez que es pagado en cripto, entra a Panamá y a Colombia como flujo de caja, ¿no? Porque esas personas que están recibiendo a estos inmigrantes ilegales son pagados por permitir el landing fee en su finca. Entonces, de alguna manera, sepan que algún banco tiene ese cliente. Es cuestión de entender cuál es el banco y qué está haciendo al respecto. De pronto, el banco ya lo reconoció, está trabajando con las autoridades, o de pronto en algún momento le va a llegar un strike cuando nuestra colaboración con las autoridades revele que ese banco estaba recibiendo estas transacciones. Grisel, Guillermo, por tu participación. Lorena, quedamos en tus manos. Sí, muchísimas gracias a ambos. Excelente presentación, de verdad. Ha sido una información súper buena para todos los presentes. Es un tema, la verdad, bien interesante. Y bueno, la capacitación va a quedar grabada en el canal de YouTube de Asocupa, así que el que quiera volver a escucharla, pues ahí va a estar. Y pues muchas gracias, Guillermo, Abdiel. Guillermo, nos vemos entonces en el Congreso de octubre. Excelente, muy emocionado por visitar Panamá por primera vez y por conocer pues al equipo. Entiendo que ustedes tienen una de las comunidades más activas dentro de Centroamérica en términos de cumplimiento y me encantaría de verdad conocer a cuántas personas quieran acercarse y bueno, gracias por abrir el tiempo, Abdiel, por tu interés, por las preguntas y por siempre participar un poco más allá de lo que va a ser el futuro de toda esta área de cumplimiento. Muchísimas gracias a ambos. Y gracias a todos los presentes. Hasta luego, feliz tarde. Hasta luego, feliz tarde. Hasta luego. Feliz tarde.